Desde hace unos días, la situación política en Argentina se ha venido agitando un poco más de lo normal. Ya suele ser bastante agitada, pero con el pedido de procesamiento de la actual vicepresidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, se ha alborotado un poco más el avispero. Para charlar de todo eso y para conocer más en profundidad sobre estos temas, recibimos con muchísimo gusto a Fabián Kovacic desde la República Argentina. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Por acá con mucha lluvia, con el cielo muy encapotado, todo muy gris. ¿Cómo está Buenos Aires? Y Buenos Aires está nublado, está a punto de llover y eso me complica un poco, si me permitís 10 segundos. Yo Claro. Estoy ahora hablando para ustedes desde la habitación de mi hija, porque mi estudio, mi biblioteca fue demolido para construir algo mejor. Mientras llueva, no avanza la obra, o sea que voy a estar complicado para tener mi propio lugar de trabajo. Entonces estás invadiendo espacios aledaños. Aprovechando que mi hija está en la escuela en este momento. Bien. Bueno, Fabián, hablábamos de este tema de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Contanos un poco cómo está la situación judicial, de qué es concretamente que se la está acusando. Esto obviamente no empezó ahora, ya tiene bastante tiempo. Y ponernos un poco al día de toda esta situación. Bueno, la causa Vialidad, conocida así en el Fuero Judicial Federal, se inició en el año 2016 por una denuncia del entonces director nacional de Vialidad de Mauricio Macri, Javier Iguacel, que detectó sobreprecios y concentración en unas muy pocas empresas de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Los fondos para obra pública en la provincia de Santa Cruz, en ese momento, en ese tramo, eran nacionales. Por lo tanto, la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. Y se detectaron, además de concentración en una sola empresa, en pocas empresas capitaneadas por Lázaro Báez, un hombre conocido ya y con algunas condenas ya por delitos de corrupción en la Argentina en tiempos del kirchnerismo. Aparentemente las licitaciones fueron fraguadas, según denuncia el fiscal Diego Luciani, y para que efectivamente ganara Lázaro Báez las licitaciones. Posteriormente, una investigación más profunda del fiscal detectó sobreprecios de hasta un 300% en la obra pública pagados por adelantado a las empresas que participaban de esas obras públicas en Santa Cruz, y eso es lo que se le imputa a Cristina Fernández. El tema es que la causa que se inició en el 2016 terminó ligada con otra denuncia que había presentado en ese momento la diputada Elisa Carrió por asociación ilícita. Y hay que detenernos un segundo, porque la figura de asociación ilícita está bastante cuestionada en este momento, aplicada solamente a funcionarios o exfuncionarios públicos, porque se supone que ningún gobierno se apresta a convertirse en tal para delinquir. Entonces es una figura cuestionada de parte de algunos juristas, obviamente de parte del Frente de Todos, y se considera que Cristina es la cabeza de esa asociación ilícita. La causa Vialidad se inició en 2018 y recién llegó a juicio ahora, hace un año y medio atrás. Terminaron los alegatos del fiscal Diego Luciani, como bien vos decías, Marcelo, con el pedido de 12 años de prisión para Cristina Fernández e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa es la situación hasta este momento. Si vos me preguntás cuáles son las acusaciones del fiscal Luciani, bueno, las acusaciones son las que acabo de mencionar, pero uno, por experiencia, te podría decir que en general, cuando uno lee alegatos de fiscales y uno ve que utilizan más adjetivos que sustantivos, tiende a pensar que hay gato encerrado. No puedo decir más que eso, pero el fiscal Luciani efectivamente ha sido muy enfático en sus acusaciones, ha utilizado muchos adjetivos, ha sido bastante duro con los cuestionamientos a la vicepresidenta, al presidente Alberto Fernández, que tampoco las tiene sencillas, ¿no? Por las declaraciones que hizo la semana pasada, avisando en un programa de televisión. Esperemos que el fiscal Luciani no se suicide como hizo Nisman, barbaridades dichas por el presidente por el cargo que ocupa precisamente, ¿no? Sí, aparentemente muy poco acertadas esas declaraciones del presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que se puede esperar de aquí en más o cómo sigue el procedimiento? ¿Cuánto tiempo se deberá esperar para que haya un fallo? ¿Quién es el juez o la jueza que está a cargo de esta causa? Bueno, en este momento estamos en juicio oral, digamos, hay un tribunal integrado por 3 jueces. Los imputados son 13 exfuncionarios y empresarios. Lázaro Báez también está en esta causa, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vito, también. Lo que empieza este lunes, 5 de septiembre, son los alegatos de las defensas.
Va a empezar por el que fue director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Héctor Garro, y Cristina Fernández con su abogado van a utilizar la posibilidad de defenderse en el sexto lugar. Es decir, que pensemos lo siguiente, ¿no? Si bien del tribunal y algunos especialistas sostienen que antes de fin de año va a haber sentencia, uno puede pensar que no va a ser tan así. ¿Por qué? Porque de los 13 imputados, cada uno tiene 3 jornadas para utilizar como defensa. Si cada uno utiliza las 3 jornadas, Cristina podría hablar, o el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, podría hablar recién en 2023. Pensemos que enero es un mes de feria judicial. Por lo tanto, a una audiencia por semana y cada uno tiene 3, es difícil que lleguemos a fin de año con una sentencia. Pero bueno, es el plazo máximo, 3 audiencias cada uno. Por ahí, cada uno se conforma con mucho menos y en una sola audiencia tenemos más de una defensa. Lo cierto es que, recordemos también, fue muy propalado por la prensa, que tanto el fiscal Diego Luciani como el juez Rodrigo Jiménez Uriburu aparecen en una fotografía posando en un equipo de fútbol en Liverpool, de Mauricio Macri, jugando al fútbol en la quinta que tiene el expresidente Mauricio Macri, lo cual hizo que efectivamente tanto el juez como el fiscal hicieran un pedido de apartamiento a los abogados de Cristina, solicitando que no había imparcialidad posible en ese caso, ¿no? ¿Cómo sigue la causa? La causa sigue con las defensas. Supongamos que llegamos a la sentencia antes de fin de año. Después vienen todavía 2 instancias más que seguro van a ser utilizadas. ¿Por qué? Pensemos que en un juicio tenemos a las querellas, las defensas y los fiscales. Uh-huh. Supongamos que el tribunal oral sentencia a Cristina Fernández de Kirchner a X cantidad de años de prisión. Seguramente va a apelar ante casación penal, que es la instancia superior al tribunal oral. Si la declara inocente, el que va a apelar va a ser el fiscal, porque va a decir, no señor, tiene que ser condenada, va a apelar también ante casación penal. Casación penal, para que te des una idea, la causa por lavado de dinero que tiene Lázaro Báez tuvo sentencia en 2018. Recién en mayo del año pasado, casación penal empezó a tomar una por una las declaraciones para ver si efectivamente se podía hacer lugar a los pedidos de inocencia que daba Lázaro Báez y el resto de los imputados. Por lo tanto, casación penal se va a tomar por lo menos un año para estudiar las condenas de cada uno de los 13 imputados. Supongamos que casación falla a favor o en contra de Cristina. Una de las 2 partes, o Cristina o el fiscal, van a apelar ante la Corte Suprema, que es la última instancia que tienen a nivel nacional para reclamar justicia. La Corte Suprema tiene en sus archivos casos que tienen hasta 3 y 4 años de atraso en ser definidos. Por lo tanto, es imposible que para el año que viene tengamos una sentencia, teniendo en cuenta que es una sentencia firme, ¿no? Que es lo que dice la Constitución, solamente no podrá presentarse a cargos públicos la persona que tenga sentencia firme. O sea que la sentencia firme va a estar dentro de varios años. Cristina probablemente ya no sea candidata a nada cuando esto se defina. Bien, uno viendo las posiciones de Juntos por el Cambio, que señalan a Cristina como poco menos como la mayor corrupta de toda la historia, o el otro sector, el sector del peronismo, el kirchnerismo, que habla solamente que esto es una persecución política o político-judicial y nada más. ¿Hay alguna posición intermedia en el espectro político? La verdad, si lo pienso, no. Lo único que uno podría decir es que es insospechado de kirchnerista el sector parlamentario del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que también pidió por el cese de la persecución hacia Cristina Fernández. Es el único sector que uno dice no tiene intereses en el kirchnerismo, menos con el macrismo, pero no hay una posición intermedia. Sí, lo que podríamos decir es que todas las causas vinculadas a exfuncionarios kirchneristas están tremendamente judicializadas dentro de la propia justicia. Porque, digamos, pensemos que un funcionario llegó a la justicia por corrupción. Dentro de esa causa, los propios acusados recusan judicialmente a los jueces y a los fiscales. O sea, fíjate vos el embrollo judicial que hay en el medio. Lo que sí te puedo decir, Marcelo, es que cuando Diego Luciani dice que es la causa de peor corrupción en la historia argentina, por lo menos se olvida de los libros de historia y se olvida de la década infame, se olvida de los años de comienzos del siglo XX, cuando se malvendieron tierras acá en Argentina bajo el gobierno de Juárez Selman y bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, y fue un escándalo tremendo. Yo estoy en el Gran Buenos Aires, acá cerca en el Palomar,
hubo el famoso negociado del Palomar en plena década infame que tuvo millones de dólares en casos de corrupción. Y por otro lado también habría que tener en cuenta que desde el lado del kirchnerismo, cuando dicen es una persecución política al peronismo, y cuando Cristina dice vienen por ustedes, no por mí, no vienen por Cristina, vienen por los derechos conquistados, uno puede pensar que tanto en el 55, 1955 como en 1976 hubo dos causas judiciales contra Perón en el 55 y contra Isabel Perón en el 76, donde bajo las acusaciones de corrupción que las hubo, pensemos que la famosa causa de la Cruzada de la Solidaridad que involucró a José López Rega, el brujo de Isabel Perón y a Isabel Perón, involucró en el medio, metió en la bolsa una cantidad de personajes vinculados al peronismo que no tenían nada que ver con la causa de corrupción y arrasó con todos, ¿no? Y en el 55 lo mismo, las causas de investigación por corrupción contra Perón fraguaron algunos delitos inexistentes. En este momento uno podría decir, ¿hay algún tipo de manipulación de la causa? Bueno, los papeles dicen que efectivamente se pagaron sobreprecios, que hubo concentración de obra pública. Ahora, por otro lado, Cristina y su abogado Beraldi sostienen que Cristina fue acusada e imputada por un delito y ahora se le están achacando otros. Algo similar a lo que pasó con Milagros Salens en Jujuy, cuando la detuvieron por cortar el tránsito, el tráfico, el paso a los ciudadanos en la plaza central de San Salvador de Jujuy, y una vez que estuvo presa, ¿no?, contraviniendo todo código de procedimientos penal, le imputaron otros delitos. Esa es la situación acá. Lo concreto es que efectivamente cuando llegue el momento de presentarse a las defensas hagan uso de sus audiencias, van a presentar pruebas. Cristina intentó presentarlas por YouTube, lo vieron ustedes la semana pasada, cuando fue el pedido de Diego Luciani de condena, y seguramente va a haber documentación que van a presentar para demostrar que efectivamente está siendo acusada por delitos que no cometió y por causas en las que no fue acusada cuando fue involucrada en la causa judicial por el tema de vialidad, ¿no? Ahora, Fabián, más allá de todas las presiones que se reciben de todos lados, sigue habiendo una especie de confianza, o por lo menos se está esperando que actúe la justicia. Esa justicia que ha sido tachada de un lado y del otro por falta de independencia, pero a pesar de todo eso, como decía, se sigue esperando el fallo, sigue teniendo credibilidad la justicia argentina. Sí, ahí también debiera decirte que está muy batida el agua en ese sentido, ¿no? Los jueces que tienen las causas por corrupción del kirchnerismo están siendo no solamente acusados, sino está siendo removido su pasado por algunas vinculaciones con sectores empresarios y con sectores políticos bastante vinculados efectivamente al macrismo. Un dato interesante, pensemos que cuando se inició todo este tema en el 2015, 2016, cuando asumió Macri, incluso antes, 2014, cuando se iniciaron las causas contra Cristina Fernández, por sorteo, las causas principales que recayeron sobre Cristina Fernández caían siempre en el juzgado del juez Bonadío, ¿no? Era curioso que un sorteo siempre invocara al mismo juez federal. Entonces, cuando uno habla de credibilidad, uno tiene que decir, tenemos que tener fe en la justicia, pero cuando aparecen este tremendo embrollo, este tremendo lío de recusaciones a fiscales, a jueces, fotos de fiscales jugando al fútbol con el presidente de la Nación que critica a Cristina Fernández, digamos que la fe se desvanece un poco y la orientación de la justicia, uno deja de pensar que es imparcial, ¿no? Bien, Fabián, y obviamente hay elecciones el año que viene en Argentina. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo pesa todo esto que está sucediendo? ¿Hay alguna...? Vos hoy adelantabas algo. No sé si Cristina tiene alguna aspiración electoral para el año que viene. No sé cómo se maneja ese tema. Bueno, en definitiva, ¿va a tener algo que ver esto en la definición de las elecciones? Y seguramente va a tener un peso propio la causa judicial de vialidad sobre las elecciones del año que viene. Pensemos que picarescamente uno de los abogados defensores de Cristina frente a las manifestaciones en Uruguay, Talcahuano y Juncal, donde vive Cristina, dijo: no se preocupen los vecinos de Recoleta, que Cristina el año que viene se muda a Olivos, ¿no? Dejando
entrever que por ahí podía llegar a ser candidata presidencial. Es posible, algunas especulaciones dentro del Frente de Todos, por lo menos parlamentarias, indican que Cristina tendría aspiraciones a ser senadora nacional en el 2023, ingresar en la lista por la provincia de Buenos Aires, no por Santa Cruz, sino por la provincia de Buenos Aires. Como sea, hay que reconocer que dentro del peronismo, Cristina Fernández sigue siendo lo que dijo en su momento Alberto Fernández: sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Es decir, sigue siendo el búmetro que marca las diferencias dentro del peronismo. Incluso teniendo en cuenta que quien ahora tiene todos los reflectores puestos sobre la gestión en economía es Sergio Massa, que curiosamente mantiene un silencio sepulcral sobre la cuestión de Cristina. Mirá que han hablado en el kirchnerismo todos los sectores y el que se mantiene mudo es Sergio Massa. También es cierto que va a influir mucho, va a influir un poco, por lo menos, no sé si mucho, pero se va a ir moviendo, quiero decir, de acá al año que viene, la decisión de un sector del Frente de Todos antes de ayer de retirarse de la bancada parlamentaria. El Frente de Todos perdió 3 diputados, los del Frente Patria Grande, que se retiraron de la coalición de gobierno, argumentando que efectivamente están descreídos de la política en favor de las personas que tienen menos recursos, en favor de los pobres, y van a armar un bloque probablemente aparte dentro del Frente de Todos. No es posible que se vayan al macrismo, porque no corren a Alberto Fernández por izquierda, no se van a aliar al macrismo, pero sí es cierto que es una sangría importante por una coalición de gobierno que tiene 120 legisladores, el mínimo como para tener quórum y poder trabajar algunas leyes, y perder 3 es importante, ¿no? Bien, Fabián, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender bastante más de lo que sabíamos hace 15 minutos de la realidad que están viviendo todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marcelo. Un saludo. Un abrazo grande. Entonces, ahí estaba Fabián Kovacic, directamente de Buenos Aires.